Fundación El Libro, organizadora de esta 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la bienvenida en el marco de este diálogo de escritores latinoamericanos a la mesa Lenguas en la Lengua, única por las numerosas variedades en las cuales se expresa, dado el carácter pluricéntrico del español al que se suma la producción brasileña. La producción literaria latinoamericana exige y exhibe también una multiplicidad de dialectos, jergas y cronolectos, en los que se perciben contagios, préstamos, calcos y neologismos que transforman de modo significativo la literatura del continente y a la vez la enriquece. Participan de esta mesa por Argentina, Oscar Conde y Federico Ginmay, por Brasil, Douglas Diegues, y en la coordinación, Santiago Kalinowski. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Quiero agradecer a la feria por organizar este encuentro. Como ustedes habrán visto en el programa, tenemos un bonus track que es el homenaje a Augusto Roa Bastos en el centenario de su nacimiento. Y yo pensé hacer un homenaje que fuera diferente, porque el otro básicamente no me iba a salir, no se me ocurría cómo hacer el homenaje clásico que todos esperan. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos usar de Augusto Roa Bastos para introducir a los temas de la mesa y que él sea el primero en patear la pelota y ayudarnos a calentar los motores, digamos? Entonces se me ocurrió que leyéramos 3 poemas que tienen que ver con el problema paraguayo, la constitución de la nación paraguaya, y además unos párrafos de un estudio que se llama Lo Oral de Roa Bastos, muy denso, y que se me ocurre a mí debe ser un ensayo que, si no es clásico, tiene que ser una parada fundamental para cualquier intelectual que quiera entender la cultura paraguaya y la literatura paraguaya. Entonces, si les parece, podemos arrancar con la lectura. No sé quién quiere empezar. Iba a decir esto, los poemas se leen más o menos en 3 minutos cada uno. Lo que yo voy a leer lleva unos 8 minutos, para que más o menos vean cerca la meta, ¿sí? Para que no piensen que es una cosa así. Bien, la parte de este libro se llama Nocturno Paraguayo y cada poema está numerado con romanos, así que este es el poema 1. Más que la noche pura del recuerdo, golpea en mí la noche con su cola incendiada. Más que su planetario panal o el rutilante peso de su corona de rumor y rocío, golpea en mí su rama de enlutado silencio, su estambre corjeante de arteriales latidos, su serpiente sonámbula de azulado metal. Elitros y pezuñas callaron sobre el cuero de la luz, arrugado. Cayó la miel de fuego en el tenue tam-tam de los azahares. Todo cayó en la arena. Ígneo traje empapado de cocuyos, el latiente esmeril de la noche, mástiles de las nubes, aguas, serenatas sonando desde la sangre del amor. Corren, huyen, se apagan velozmente, sin la memoria de mi cuerpo. Borran aquel espacio primaveral donde mi vida ardió, donde arde todavía como una sal secreta, molida entre el aroma campesino que sale cabeceando de florales axilas. Oh quietud sepulcral que mides con disparos mis latidos, y ruedas por mis médulas y me tasas la lengua con ala membranosa,
trapo negro del odio, murciélago feroz. Cavo y busco en la sombra, muerdo un óxido seco de amuletos quemados, un olor descompuesto de cielo entre las hojas. Llamo, pregunto y vuelvo sobre mí, pero solo duplican mi ansiedad y el silencio, mil ecos sigilosos de aquel último grito. Y nada se adelanta a mi encuentro que no sea aquella noche triste, aquella noche, su brusco fogonazo petrificado al fondo de mis ojos, en el más hondo socavón que viaja en mis huesos. Suelta la polca lánguida el hueso melodioso roído por la espuma del lamento. Rasga el corochiré la retina del bosque, hecho un gran pétalo de vidrio quebrándose en fragmentos de tinieblas, donde ayer, coronada de luceros, mi tierra galopaba dulcemente en la brisa, con sus poblaciones dormidas en la noche estival. Solo quedan los cuerpos yacentes en su sueño sin sueño, la más dura tiniebla sin fin. Una inflamada mecha untada en sangre, en pólvora, en hiel, sube desde los pechos destrozados en los esteros. Arde por todas partes, quema la noche, toda la noche. El cuerpo elemental de mi país de madera hasta hacerlo carbón, hasta hacerlo borrón, hasta hacerlo silencio. Yo quiero leer algo que es un profundo homenaje a Robasto, que fue el primer autor paraguayo a reconocer la importancia de esa literatura ausente, que tanto se comenta, que es la palabra de los guaraníes, los cantos resplandecientes, los hinos, el aigura cuitá, la joya rara de la literatura india, de índole guaranítica. Entonces yo hice una antología con algo de ese material, porque Roa es el primero a valorar esta literatura negada, esta literatura hasta el momento escamoteada de los manuales, de las librerías y de las universidades, como en Brasil también, que tenemos 217 lenguas salvajes, digamos, ¿no? Y que no quedan nada, que no quedan debiendo nada a las literaturas de las cities, la literatura urbana, ¿no? Entonces Roa en Paraguay fue el primero a darse cuenta que las letras paraguayas de escritura colonial palidecen ante estas voces, ¿no? Y son textos tan potentes que, según Roa, sobreviven hasta a las traiciones, o sea, las traducciones mal hechas, como las mías, por ejemplo, ¿no? Sobrevive esa energía, ¿no? Que prueba, según Roa, prueban una de las tesis de la ciencia lingüística, la de que no hay lengua inferior a otra. Y prueban, asimismo, según Roa, que no solo las culturas que se proclaman superiores, entre comillas, son las que producen jerárquicamente las mejores y más altas expresiones artísticas. Y osaría decir que la propia poesía de Roa Bastos palidece, sobre todo esa poesía hecha anterior a Yo el Supremo, palidecen ante esas voces potentes de esos indios maltrapillos, ¿no? Que cuando llegó Cádor a mostrarle al gran antropólogo José Imbelloni acá en Buenos Aires fragmento de la Aigura Cuitá, Imbelloni le dijo: no puede ser, no es posible que estos indios maltrapillos puedan hacer literatura de ese nivel. Esa es obra de un poeta inspirado que se esconde bajo el seudónimo de los indígenas. Y quiero empezar leyendo un guajú, una especie de canto transmental chiripá, que algunas veces ni los propios cantores pueden entenderlo, porque se trata de un guaraní auténtico y secreto, cuyo significado lo mantienen guardado. Porque los mumbeados guaraní difícilmente dicen su verdadero nombre a un
que era un churubá, un blanco. Porque después es un nombre lo puede impresionar. Eso lo estudia muy bien acá en Argentina Adolfo Colombo, un antropólogo muy vinculado a Paraguay. Entonces, el guajú es más o menos así. Ayasu, harum bayay, harum bese, wuri sambaya. Ajune, ajune harum bayasi, ajune hajasi, hajasi, ajune guajune harum bayasi, ajune guajune harum bajasu, bajasi harum bajasi, guri, wiri tara. Guajú si no, wiki, wikugua, guajá si no, wikigua si no, wiri, sagua si no, wiki, gua si no. Eso fue recompilado por León Cárdan, el gran maestro de la antropología paraguaya y el hombre que recibió la confianza y tuvo este mérito. Y los indígenas Guyana encontraron que él tenía mérito para recibir estos cantos que estaban secretos y que le pasaron a Cárdan y le ayudaron a Cárdan a traducir al castellano paraguayo, ¿no? Y aquí quiero ya leer un fragmento del canto ritual de nuestro gran abuelo primigenio, que fue colectado por un general que era así, estaba hechizado, ¿no?, por el vigor de la oratura indígena. Y se iba en avión, en el campo, en la montaña, a grabar los rituales, después le traía a Cárdan para hacer la traducción. Este fragmento es así. Yo lo traduje al portuñol salvaje y queda más o menos así. Ya estamos caminando por esta tierra resplandeciente. Ya estamos caminando por esta tierra flamejante, ya estamos caminando por esta tierra tronituante, ya estamos caminando por esta tierra reluciente, perfumada, ya estamos caminando por esta tierra verdaderamente perfumada. ¿Qué? Hermoso, ¿no? Es la tierra del lenguaje, ¿no? Porque la palabra es muy importante para los guaraníes, ¿no? El Roa hace un poco ese resgate donde los indígenas siempre fueron despreciados y el guaraní siempre fue algo visto como una lengua inferior. Nos Roa establece una especie de justicia ahí, ¿no? Al valorar ese material, ¿no? Y lo empieza a tratar como grandes artistas, no más como pobres diablos que están ahí tirados molestando a los terratenientes, ¿no? Y el otro canto del colibrí, para encerrar esto, es así. Algo tens para nos dizer, colibrí. Colibrí lanza relámpagos. ¿Acaso el néctar de tus flores te deja más o menos ebrio, colibrí? Colibrí lanza relámpagos, lanza relámpagos. O sea, uno puede decir que tiene mucho que ver con el nonsense también, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Y también es una literatura infantiles. a los cantos infantiles, ¿no? Y también es una fuente en la que se nutre, de la que se nutre bastante Joao Bastos, ¿no? De que le ayuda a solucionar un problema fundamental, no solo de él, sino de todos los escritores paraguayos. ¿Qué hacer con el guaraní? ¿Qué hacer con el yopará? Roa mismo tiene un ensayo en que se siente constreñido, ¿no? Portugués constreñido, ¿no? Presionado contra el paredón sobre ese tema. Y es un tema que la mayoría de los escritores paraguayos hacen cuestión, digamos, de no tocar mucho, ¿no? Por eso dice esas literaturas de índoles neocoloniales, ¿no? Que están tratando de siempre imitar o ser acepto en Europa, ¿no? O llegar al nivel europeo, ¿no? Incorporarse. Desconociendo esa potencia oral que está ahí bajo su nariz. Eso sería más o menos mi homenaje a las bases. Y para empezar a discutir eso, ¿qué hacer con esas lenguas inferiores? Bueno, él lo que propone... Y tenemos más un homenaje a Roa, que lo hicimos hace 2 años, los chongos de Roa Bastos.
una antología de relatos de la novísima literatura paraguaya, que le hacemos un homenaje a Roa Basto, que tengo la certeza que Roa Basto se rió en la tumba, no lloró, no quedó desesperado, ¿no? Porque en Paraguay lo tratan como una especie de dios literario, ¿no? Roa, el editor más publicado, el editor más festejado. Los indios se mueren a patadas, nunca le hicieron un festejo de 100 años. Y yo creo que Roa estará muy acorde con esto, que estemos empezando a hablar de Roa a partir de su valoración de vanguardista, lector, de artista, lector también, ¿no? De esas literaturas indígenas que él dejó recopilado en una obra fundamental que se llama Las culturas condenadas. Ahí reúne Roa Basto gran parte sustancial de las literaturas indígenas de Paraguay. Incluso participa traduciendo un par de textos macá, que son los indígenas que quedaron viviendo en Asunción y fueron defendidos por un ruso que anduvo por ahí, que les consiguió el terreno, pero hasta ahora los molestan, le quieren cortar la luz, ¿no? Hasta ahora los indígenas en Paraguay siguen siendo los más extranjeros en su tierra. No solo en Paraguay, en Brasil también. En Mato Grosso del Sur, de donde vengo yo, es el estado donde más matan indios en el mundo. También el lugar donde más matan vacas en el mundo, ¿no? Pero vacas y indios, ¿no? Solo pierde Texas, que es el lugar donde está el frigorífico más sofisticado del mundo, ¿no? Entonces venimos a una zona muy difícil, ¿no? Donde la gente todavía no consigue, el senso común no consigue apreciar y mirar con ojos nuevos a esas culturas vanguardistas, ¿no? En la que el arte y la vida no están separadas, ¿no? Esto de vender un libro acá para ellos es prostitución, no vende su palabra, lo entrega a cualquiera. Tiene un concepto distinto, la palabra es sagrada, la palabra es todo es palabra, según nos enseñan los grandes intérpretes, Bartolomé Miliá, Lemucado y otros, ¿no? Eduardo Figueroa de su caso en Brasil, ¿no? Que es un gran representante de la antropología. Entonces, me gustaría empezar mi colaboración por ahí. Bueno, muchas gracias. Roa Bastos, en este ensayo, que en realidad se llama Una cultura oral, habla de un proceso en el que el contacto terminó generando como dos lenguas anómalas. El guaraní hispanizado perdió su música anterior, se convirtió en una especie de producto colonizado, reducido, es una de las palabras que a él le gusta usar, por las reducciones jesuíticas. Y él hace una propuesta que tiene que ver con la resemantización del guaraní, y dice: la resemantización del guaraní en el contexto de la cultura paraguaya actual es también un acto de descolonización ideológica y lingüística, no solo en la expresión verbal de cada idioma, sino también, y muy especialmente, en las relaciones dicotómicas de dominante a dominada entre las dos lenguas. Es decir, debe ser una tarea que conduzca a la eliminación del desequilibrio diglósico, de los desequilibrios sociales, de las desconexiones comunicacionales entre los dos ámbitos idiomáticos y culturales. Ello forma parte inseparable, dice, del trabajo lingüístico y literario. Como escritor de ficciones, ahí toma él su oficio, que no puede trabajar la materia de lo imaginario sino a partir de la realidad, de todas las formas posibles de la realidad, incluso de la que todavía no lo es o de la que ya ha dejado de serlo. Siempre pensé, dice, que para escribir relato en el Paraguay es necesario leer antes, mejor sería decir, oír un texto no escrito, escuchar y oír antes de escribir los sonidos del discurso oral, informulado pero presente siempre en los armónicos de la memoria. Para escribir fábulas en castellano hay que entrar antes en la fábula viva de lo oral, en ese mundo escindido y bifronte de la cultura bilingüe. Hay que recoger, en suma, junto con la percepción auditiva, ese tejido de signos, no solo y no precisamente alfabéticos, sino sensoriales y hasta visuales, que forman un texto imaginario. Y termina diciendo esto: mi lengua materna, primera lengua, no es el guaraní, sino el castellano, pero el trasfondo o atmósfera de la cultura
cultura paraguaya está inconscientemente teñido para todos. Creo incluso que hasta para los que no hablan guaraní, de la naturaleza oral de esa cultura escindida. Entonces me parecía como una doble, un doble acercamiento. Primero, la lamentación de Roa Bastos acerca del impacto feroz, y a eso venían estos poemas, porque los poemas que leyó Douglas, si ustedes lo vuelven a leer, son imágenes de lo melodioso, de lo lumínico, de la dulzura, de la armonía. Y en el poema que leyó Oscar, están mezclados esas imágenes de lo armonioso, de lo melodioso y de lo dulce, con imágenes de lo amargo, de lo estéril, de la angustia y del silencio. ¿Sí? Y esa es entonces como si fuese la divisoria tajante, feroz, que Roa Bastos está sobre la cual Roa Bastos está poniendo su... Y entonces hubo una pérdida, aparentemente. Es decir, el contacto implicó una pérdida. Por eso su apuesta por la resemantización. Es decir, acá tiene... porque después está la cuestión de la nostalgia por el guaraní que no fue tocado por los españoles. Entonces él dice, de lo que se trata finalmente es no de discutir interminablemente sobre lo que eso tendría que ser un guaraní puro, o el guaraní verdadero, sino de intentar establecer creativamente en los textos literarios escritos en castellano y en guaraní un movimiento de genuina intercomunicación, hacer pasar la escritura naturalmente, sin forcejeos artificiales y retóricos, la entonación de la oralidad. Esto supone una tarea creativa, dice, de resemantización del guaraní, no la restauración de una hipotética pureza de la lengua vernácula, que es también una abstracción idealista. Los tres autores de la mesa se ocupan del contacto, me parece. Y no sé si si estarían de acuerdo en este primer momento de establecer el contacto primero como pérdida o como una colonización. No sé si, por ejemplo, yo sé que Oscar se dedica al contacto entre el español y el italiano y las diferentes lenguas del italiano que venían de Italia. En principio, ¿qué sentimiento te genera ese primer contacto? ¿Es un sentimiento dolido como el de Roa? ¿O es... Bueno, vos mencionás a la inmigración italiana, que sin duda fue la más importante. Hablamos de la inmigración llegada a nuestra patria a partir de 1880, digamos, ¿no? Que fue muy grande, muy masiva, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, hasta 1914. No es lo mismo lo que pasa con los italianos que lo que pasa con muchos españoles, incluso no hablantes, perfectamente hablantes del castellano, ¿no? Los italianos llegan aquí y para ellos el español de Buenos Aires, incluso plagado de barbarismos, ruralismos y lunfardismos, es para ellos la lengua de referencia, es para ellos el habla distinguida a la que deben tratar de llegar. Si no ellos, por lo menos sus hijos. Para eso estaba todo un aparato dispuesto con la ley de educación, la escuela pública, el servicio militar, los símbolos patrios, y efectivamente la enorme mayoría de los hijos de italianos a los 20 años se sentían plenamente argentinos y por supuesto no hablaban la lengua de sus padres, fuera esta genovés, napolitano, siciliano, véneto. Es decir, que evidentemente hubo una pérdida, pero es que se entendía que la Castilla, como aparece en los sainetes, ¿no?,
La Castilla era una lengua de prestigio que todos debían alcanzar. Y de ahí surge un habla de transición que todos conocemos como cocoliche, y que habla más bien del sentimiento de inferioridad del italiano que trata de hablar lo mejor posible el castellano. Incluso en la aparición, aparentemente, o por lo menos en la aparición mítica de la palabra cocoliche, esto se ve con toda claridad. Cuenta uno de los hermanos Podestá, Antonio Podestá, José Podestá, perdón, en su libro de memorias, que un día un peón que trabajaba en el circo de ellos se disfrazó de gaucho, se subió a un caballo y en el medio de la función, cuando estaban representando como pantomima todavía el Juan Moreira, el tipo se plantó, entró y se presentó como un criollo, ¿no? Hablando, por supuesto, porque era italiano el tipo, hablando en cocoliche total. Me llamo Francesca Cocoliche y no sé cuánto, decía el tipo, ¿no? Lo cual causó una gran risa general entre el público y eso dio lugar a que se incorporara ese personaje y ese pequeño sketch dentro de la representación de Moreira. Si no es verdad, no tiene mucha importancia, porque por la época, no importa si se generó ahí o no, pero entonces lo que se ve ahí es, me parece esto, ¿no? El cocoliche es un habla de transición, no es única, no tiene un formato único, porque hay tantos cocoliches como hablantes, porque depende del grado de conocimiento del español que traiga ese inmigrante, generalmente era cero, pero en algún caso podía ser que no, y de qué lengua materna provenía su habla. Después, hace un rato, nomás estaba en el stand de la Junta de Galicia hablando con un poeta gallego, argentino-gallego, Luis González Tosar, y le decía que me preguntaba por estas cosas de los gallegos y qué aporte le había hecho el gallego al lunfardo, hablábamos de eso. Y yo le decía que los gallegos venían también con acojonadísimos, digamos, porque ellos hablaban una lengua que era una lengua de brutos. Esa era una idea que estaba en España, que estaba totalmente extendida en España, y que incluso el fatídico Francisco Franco, siendo gallego, una vez que ganó la guerra civil, llenó Galicia de carteles que decían: hable castellano, no sea bruto. Eso, ¿no? Un tipo traidor a su propia raza, traidor a su propio pueblo, a su propia lengua materna. Y los gallegos dicen: bueno, yo no hablo gallego, hablo una mezcla de castellano y de gallego, que es un castrapo. Esa es la palabra que corre en Galicia y que la lingüística toma como palabra técnica, ¿no? El castrapo sería, como el cocoliche acá, un habla de transición entre el gallego y el castellano, al que los gallegos aspiraban, que ellos querían hablar en castellano. Aún así, yo tenía un tío gallego que 50 años después de haber llegado seguía hablando en gallego, no había aprendido nada de castellano. O sea que eso después está en cada hablante, por supuesto, en el interés que tenga. Es un tema muy complejo, pero efectivamente hay una pérdida en esos contactos, sin duda hay pérdidas. La otra cosa que a mí me surgía es que tanto el lunfardo como el cocoliche, no es la valoración que hacemos sobre eso. No es lo mismo hacerla hoy, después de Tita Merelo y de Lili Marshall. Es muy difícil, por eso resultó, me parece a mí me resultó particularmente interesante la novela Taco Santos. Porque en Taco Santos aparece una narradora, personaje, hablante de español como lengua segunda, creando una especie de interlengua con la gramática del chino y asumiendo, incluso rebelándose contra el régimen verbal, de la lengua del español, ¿sí? Porque la novela está totalmente escrita en presente, en verbos conjugados en presente. Y eso es
un gesto interesante, tanto por el hecho de que nos pone esta historia que cuenta Oscar, nos la trae al presente y por ahí nos ayuda a ver qué era la valoración que existía sobre el cocoliche, sobre las mezclas, sobre las lenguas mezcladas. En esa época, cuál era la recepción social que tenía eso, nos la trae al presente y por otro lado pone a esta chica, una chica muy joven, se apropia de la palabra, digamos así, genera su propia historia y se revela en contra de algo que decide, bueno, yo voy a aprender español hasta acá, esto no lo voy a aprender y no tiene absolutamente ningún problema en hacer toda una novela. Me parece, digamos, que esa relación está justificada Sí, en un momento pensé que hago yo en la mesa acá. Yo a Robasto lo saludé, tuve la suerte de conocerlo. Yo salí segundo del premio Clarín, del primer premio, y él era jurado. Y lo único que me acuerdo de él estaba ya muy viejito, murió muy pronto después de eso. Pero me acuerdo que él no se podía levantar de la silla donde estaba, pero me encantó la calidez, me acuerdo siempre de la calidez, a diferencia de otros miembros que leí, de cómo me tomó la mano cuando me dio la mano, porque no me dijo nada tampoco. Mi conocimiento fue de mudo, por ahí eso es medio guaraní. Pero me tomó con las dos manos, me saludó con una, pero me tomó la otra. Bueno, eso quería decir sobre Roa, a quien admiro profundamente como narrador. Básicamente, yo soy un narrador y Yo el Supremo me parece una de las novelas fundamentales para cualquiera que sea latinoamericano, no hable la lengua que habla. Bueno, yo, mi lengua materna, a pesar de que yo nací en un pueblo muy pequeñito que se llama Varadero, que está a orilla del Paraná, aquí cerca de 150 kilómetros, que fue la primera reducción indígena argentina hace más de 400 años. Y eran indios guaraníes, eran guaycurúes, una de las vertientes guaraníes. Esa es otra relación que tengo y no mucho más. Mi lengua materna es el español y creo que he intentado en muchísimas novelas poner a la lengua en un lugar central. Para mí, poner a la lengua en un lugar central en literatura es descentralizarla. Entonces, tengo varias novelas, Tacos Altos, es la última en la que he trabajado eso, la última publicada. Bueno, mi forma de salirme del español, de provocar de alguna manera al lector, fue trabajar gramaticalmente el español como si fuera chino. Creo que los chinos son nuestra gran última inmigración. Creo que lo veía mucho en literatura argentina sobre los chinos, a pesar de que los chinos son fundamentales. No creo que haya ningún, porque no es solo en Buenos Aires, en mi pueblo, que es muy chiquitito, hay 2 supermercados chinos. O sea, es muy raro que uno no vea a un chino, ni se cruce, ni pueda charlar o intentar charlar con un chino al menos un par de veces por día. Pero bueno, yo lo había hecho de otra forma en otras novelas. Una de mis primeras novelas, Miguel, es una autobiografía ficticia, obviamente, de Cervantes. O sea, yo la escribí desde el show de Escuela Cervantes. Para eso estuve casi 5 años trabajando para conseguir una lengua que remedara de algún modo a la lengua castellana del siglo XVII, del principio del siglo XVII. Ahí también hubo un trabajo de apropiación de una lengua que no me pertenece, ni siquiera maternalmente, porque ha cambiado mucho la lengua. Pero mi apropiación pasó por otro lado, por hacer a Cervantes lo más argentino que podía. Y para eso, bueno, revisé mucho de la literatura
literatura de esa época para encontrar palabras que se usaban en la Argentina y ya no se utilizaban más en la península. Hay muchísimas. Y me acuerdo que cuando la publicó Anagrama en 1990, para decidir si realmente la novela estaba más o menos bien escrita, Herralde, que era el editor de Anagrama en ese momento, se la dio a Riquet, que era el mayor cervantista. Y entonces yo estaba viviendo en Madrid, en ese momento estaba haciendo el doctorado, recibí la carta de Riquet, que para mí era como glorioso, diciéndome que tenía que sacarle a la novela 21 palabras que eran argentinismo. Y a mí me divirtió mucho contestarle y poder decirle dónde estaba cada una de esas palabras. Y entonces él tuvo que aceptarlas para la publicación de la novela. Después tengo otras novelas, qué sé yo, por ejemplo, hay varias en las cuales... Porque hay una cuestión que a mí siempre me molestaba, que era el realismo. Cuando uno estudia la teoría que tiene que ver con el realismo, casi no toca el tema de la lengua, y a mí me parecía que la lengua es fundamental en el realismo. Entonces, por ejemplo, tengo una novela que se llama Mitre, en la cual todos los hechos que se cuentan están contextualizados, son bastante reales, entre comillas, para un momento de la Argentina, que es la década del 90, pero en donde los hablantes son todos personajes que se van encontrando en un tren, no hablan como los argentinos de la década del 90, sino hablan como hablaban mis abuelos. Y entonces cuando sale la novela, que tuvo muy buenas críticas, ganó el premio municipal de literatura, la gente decía que la novela era fantástica, pero no sabía explicar por qué. Y la única fantasía que tenía la novela era la lengua. Entonces, la lengua es histórica y es demasiado importante cuando uno escribe como para meterla en el cuerpo. Bueno, creo que ya hablé mucho. No, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Cómo se me ocurrió? No sé, a mí no me gusta yo escribo novelas, he escrito muy pocos cuentos, no me gusta escribir cuentos, nunca me levanto y digo tengo una idea de un cuento. Lo he escrito porque me lo pagan y no, por eso. Las ideas mías son para novelas y casi siempre tienen que ver en algún aspecto de la lengua, hay un juego con la lengua que quiero hacer, porque me gusta eso desde mi amor por el Quijote, ¿no? El Quijote es eso, básicamente el Quijote es en un momento que la lengua no está fijada. No es Cervantes, no es el Dante, es todo lo contrario del Dante. Es una vanguardia absoluta, porque en un momento que la lengua no está fija, es lo que hace meter personajes que hablan como 50 años atrás, o que hablan como con un manual de proverbios y dichos, como en el caso de Sancho, un narrador que es una mezcla de judío y de árabe, en un país que no había echado. Entonces, bueno, siempre he pensado en literatura tratando de buscar eso. Por ejemplo, ahora acabo de terminar una novela, que por supuesto todavía no está publicada, quizá no la vaya a leer nunca, ojalá que sí, que es una conversación entre un cura y una transexual, operada, en la cual la transexual termina todas las palabras con A. Con A. Porque no pudo aprender el tema de los géneros. Claro. Y bueno, son novelas que algunas son más fáciles de leer que otras. Esta creo que la última es un poco más difícil. Pero que de alguna manera te llama la atención sobre la estructura, la ortodoxia de la lengua, sobre qué es lo que hablas, por qué lo hablas y cómo pensás lo que hablas. Yo creo que las lenguas no se piensan y que la literatura es un lindo lugar para provocar ese distanciamiento sobre eso que usamos y no sabemos por qué lo usamos. Del protagonismo de la lengua y de la búsqueda casi que la lengua es el personaje más importante. Me hizo acordar a la
salvaje y la, digamos, avanzar hacia una hibridación completa que desconozca convenciones, desestabilice la ortografía, digamos, esa búsqueda, no sé si nos podés ayudar un poco a pensar cómo fue el camino que te llevó a ubicarte en ese lugar. Es un lugar tal vez incómodo, ¿no? Porque seguramente recibís mensajes de distinto tipo. Mira, hasta el momento tuve apenas una crítica negativa, pero era de un ogro muy culto, muy inteligente, ¿no? La única persona que ha hecho una crítica negativa. Pero puedo decir desde mi experiencia personal, ¿no? No puedo omitir también el laburo que fue muy importante para mí en un momento de un autor brasileño llamado Wilson Bueno, no sé si lo conocen, que escribió El Mar Paraguayo, una novela que fue presentada por Néstor Perlon en Brasil. Fueron amigos, pero de teléfono y cartas, nunca estuvieron juntos, ¿no? Perlon se copó con eso y hace un prólogo celebrándola como un acontecimiento en Panamérica. Fue la primera novela que utiliza las lenguas de la triple frontera, mezcladas, y cuyo personaje, para mí, es una especie de muñeca inflable mutante, que es viejo, es vieja, es una vieja que mata al viejo, pero el viejo tal vez sea de identidad original, ¿no? Para que pueda surgir la marafona, que es una palabra de origen supuestamente árabe, pero en realidad nadie sabe de dónde viene esa palabra, incluso el Google no sabe, está investigando, y que significa mujer engañadora, mentirosa, prostituta y muñeca de paño. Y es un personaje muy oscilante, no se puede decir que es una muñeca de paño y punto, ¿no? Porque está oscilando, es viejo, es vieja, y como el propio portuñol utilizado, tanto que luego se refería a esa novela como una canción marafa. Y esa canción marafa oscila, es inestable, no se la puede, no podemos encasillarla al personaje, y donde yo concluyo que el personaje principal del Mar Paraguayo es el portuñol que empecé a llamar salvaje. Entonces yo, como fui criado en la frontera de Brasil y Paraguay, nací en Río, a los 3 años vine a vivir con mi mamá, mis padres se separan, vine a vivir en Punta Porá, frontera de Brasil con Paraguay, a 30 kilómetros de donde termina la guerra de la Triple Alianza, Cerro Corá, el pueblito que surgió después de la Triple Alianza, con los centenarios, y crecí escuchando esas lenguas, ¿no? Con el encuentro, el Mar Paraguayo, Wilson Bueno, todavía en el periódico Nicolau, que es el periódico que estaba Wilson Bueno en Curitiba, y donde empieza a publicar los primeros fragmentos del Mar Paraguayo, se me voló la mente, y me quedé como 10 años. Había entendido que había encontrado mi lengua materna, porque en mi casa se hablaba el portuñol, pero era visto como algo inferior, ¿no? La gente que no sabe hablar bien el portugués, mi abuelo no hablaba bien portugués, hablaba portuñol, mi mamá también, que estudió en Asunción y se formó en Asunción, también no podía hablar el portugués bien, ¿no? Era empleada de hablar el guaraní, que era prohibido por mi abuelo porque el guaraní es una lengua de conspiración paraguaya. Cuando los paraguayos quieren que no sepas de algo, empiezan a hablar entre guaraní entre ellos, ¿no? Para que el extranjero... Eso me pasa, disculpame, yo vivo en Constitución, que es un barrio que hay muchísimos paraguayos, y eso me pasa todos los días en la carnicería, que me miran, se ríen, hablan entre ellos y uno nunca sabe. Se está tomando el pelo, si te quieren engañar, ¿no? Mi abuelo se ponía muy paranoico con eso, ¿no? Y prohibía el guaraní ahí en Punta Porá, era un gallego, ¿no? Había escapado de la guerra
civil de Franco que le quería llevar a la milicia, ¿no? El Primo Rivera todavía, creo. Y se escapó, y se escaparon los 5 hermanos, y no sé cómo fue a parar ahí. El otro hermano se fue a parar en Chile. Incluso lo andaba buscando, ¿no? Antes de morir un poco, ¿no? En el 85, 84. Buscarme, bueno, entonces yo crecí en ese ambiente lingüístico donde 3 lenguas, y a veces quitaba el inglés, y también cayeron los franchutes, y a veces los italianos, ¿no? Entonces yo cuando encontré el mar paraguayo quedé con eso, ¿cómo hacer literatura en portuñol sin imitar a Wilson Bueno? ¿Qué voy a hacer? Y 10 años me volaba la mente y me angustié y no quería más saber nada de literatura. Y un día cuando me dijeron una página literaria en Campo Grande, en la capital de Mato Grosso do Sul, ese lugar terrible, a los 2 años se va mi amigo a la edición del diario y me chutan del diario, ¿no? De la página, no, vos estás siempre en el mundo de la luna, ¿no? Tanto que escribió un libro después se llama El astronauta paraguayo. Publicó Eloisa Cartonera acá en Buenos Aires, ¿no? Y me echó del diario y empecé a escribir sonetos shakespearianos, no petranquianos, ¿no? Me gustaba más Shakespeare, ¿no? Increíble. Tenía más prestigio hacer sonetos shakespearianos en portuñol. Prescindiendo del guaraní, también para no imitar al abuelo. Y eso, un día una amiga en Curitiba me llama, ¿no tenés algo ahí inédito? Tenemos una colección, necesitamos un libro, falta un libro de colección, y le mandé los 30 sonetos salvajes. Y antes le había mandado al Glauco Matoso, un gran poeta brasileño, feroz poeta, sonetista, tiene más de 5.000 sonetos, es el tipo que más escribió sonetos en el mundo hoy. Y es gay, es podófilo, o sea, te gusta pie, gustar por pies, cuanto más sucio mejor, ¿no? Es marginal, es punk, es todo eso, pero es muy respetado en Brasil. Y Glauco le mandé a Glauco Matoso, y Glauco Matoso lo publica en un sitio llamado Sonetario Brasileño. Y está ahí Douglas Diego entre los boludos más importantes de Brasil, de la historia literaria, Gonzalo Díaz, Olavo Bilac, todos esos tipos que estudiaba yo, que me obligaban a tragar, que tenés que tragar esto, la escuela, ¿no? La dictadura del currículo y todo eso, ¿no? Que me parecía horrible, ¿no? Después me vi ahí los sonetos ahí con Glauco, y esa chica se animó a publicar, y publiqué mi primer libro en el 2002, llamado Da gusto andar desnudo por estas selvas. Tiene que ver con la experiencia del calor en Paraguay, ¿no? En Paraguay llega un momento que es imposible andar vestido, ¿no? Pero es muy distinto a Buenos Aires, por ejemplo. A mí me gusta más el clima acá, ¿no? Y yo creo que acá también este frío favorece que haya muchos buenos novelistas, ¿no? Buenos escritores, buenos poetas, ¿no? Con el calor es imposible. Y allá en Asunción éramos los escritores en el 2007 sin aire. Imagínate que es escritor sin aire en Paraguay. Hay días que es imposible, ¿no? El calor te aplasta, ¿no? Entonces publiqué este primer libro, no pasó nada, y 6 meses después tenía un amigo poeta muy importante en Brasil, se llama Manuel de Barros, un gran poeta brasileño que murió hace poco, casi 100 años. Y Manuel me mandó el libro a un periodista de Folha de São Paulo, y a los 6 meses el libro fue tapa de la página cultural más importante de Folha de São Paulo, y ahí empezó a circular el tema del portuñol, y yo me quedé muy feliz porque había logrado hacer literatura en portuñol sin imitarle a Wilson Bueno, que había escrito esa novela, que era una especie de novela poema, que tiene mucho prestigio entre los autores del neobarroco, como Perlman, como No sé Cosas, que era muy antiguo también, que estuvo ahí en esa antología fundamental de la poesía neobarroca, que fue publicada acá por Mansalva. ¿Me vuelve el nombre ahora? Medusario, exactamente. Bueno, está ahí presente en el Medusario. Entonces me puse muy feliz porque logré oír primero, como dice Roda, ¿no? El portuñol ahí, y tratar de transponer eso, de generar el lenguaje literario, a veces antiliterario, a veces posliterario, ¿no? Mezclando portugués y castellano. Y después seguí con eso y empecé a poner un poco de guaraní. Y después también, en una otra experiencia, puse algunas palabras del árabe y inventé una teoría paraguaya, pero verdadera, falsificada, pero muy
muy irrefutable, ¿no?, de un concepto del portugués salvaje, que cada ser latinoamericano tiene ya su portugués propio en su bios, en su cuerpo. Está ese portugués latente, y que no existe un portugués único, y que bueno mezcló 3 lenguas, pero James Joyce mezcló 80, y sin querer comparar a Joyce es un árbol, un bosque, una floresta amazónica. Yo soy una florcita que brota de la bosta de las vacas, una florcita que tiene su power, ¿no? Porque la flor que brota de la bosta de las vacas, cuando uno la come, te hace ver otra realidad que no podés ver sin comer esa flor. Entonces, eso tiene que ver también con una idea política. Entonces, creé ese concepto breve en entrevistas, nunca lo escribí, siempre lo dije, ¿no?, del portuñol como una lengua sin forma, inestable, que puede incorporar el guaraní, pero también puede incorporar las 21 lenguas primitivas del Paraguay, digamos así, sin prejuicio contra la palabra primitiva. Para mí es un elogio. Lo primitivo tiene un valor que muchas veces no ve, también es un término un poco confuso, ¿no? Y también las 217 lenguas indígenas de Brasil, y también las lenguas que uno quiera, mezclándole a su gusto y placer. Entonces a veces llegamos a una frase, a cosas que la gente no entiende bien, pero que da mucho placer hacerlo, ¿no? Y también una cuestión política. Hay un teórico acá en Rosario, Nicolás Rosa, estudió mucho a perro, que tiene un ensayo muy interesante que indico, se llama La lengua díscola. Y le hace una pregunta fundamental en el primer párrafo. ¿Qué quieren los mezcladores de lengua? Traduzco torpemente. ¿Qué quieren los mezcladores de lengua? Hacer un laburo recreativo, ¿no?, por puro placer y anarquía, o político. Yo creo que en el caso de Huero, y específicamente en mi caso, hay esas dos dimensiones, ¿no?, de divertirse, de escribir con placer, de encontrar un momento en que la escritura no es algo aburrido, pesado. Por ejemplo, Roa Bastos, para escribir Yo el Supremo, tomaba anfetamina, casi se murió, no fue fácil, murió así nomás, casi le cuesta la vida. Y entonces tiene ese sentido de placer, de estar divirtiéndose al crear frases que uno no sabe qué va a salir, es muy imprevisible, y a la vez un rechazo a aceptar con sumisión, con subserviencia, la lengua como imperio estatal. Eso hablaba Nicolás Rosa, ¿no? Porque la lengua tiene esa función colonizadora también. Entonces en Paraguay era prohibido el guaraní. Hasta el siglo XIX, el que hablaba guaraní era garroteado muchas veces en su familia, ¿no? A un prejuicio muy, muy grande. Entonces me pareció, a mí me dio mucho placer, porque me llegó un momento que había encontrado mis maneras propias de decir mi literatura, ¿no?, de hacer mi literatura, no importando si va a ser superior o inferior, y ya liberándome de todos esos fantasmas, de toda esa cosa amasante que es esa exigencia para escribir bien, para escribir como te enseñan en la escuela, para escribir en suma como un buen alumno, ¿no? Para que muestre a los superiores cómo escribís bien, cómo aprendiste bien las lecciones escolares, ¿no? No ese rechazo de escribir en la lengua del Estado, y asumiendo todos los riesgos. No hay premio a portuñol. El primer concurso literario que acepta portuñol es el concurso de Eloísa Cartonera, una de las editoriales más vanguardistas del mundo, ¿no? Con el portuñol estoy cagado, no sé cómo estoy acá en Buenos Aires, ¿no? Yo creo que porque la gente acá de esta feria tiene el corazón abierto
y el editor también tiene el corazón abierto, que me publicaron un libro acá por Interzona llamado Triple Frontera Dreams, perdón por el momento propaganda, pero es importante que sepan, ¿no? La gente que está interesada pueda comprobar ahí Bueno, un comentario es, me parece que corresponde no subestimar el poder que tiene la poesía y la literatura y la narración y el uso de la lengua literaria para cambiar las valoraciones que se tienen sobre las distintas mezclas, porque nosotros en español somos una lengua mezclada con el árabe, pero no nos importa porque fue hace mucho. Voy a hacer una así, tiene mucho más onda, digamos así, mucho más huevo, digamos así, en términos que la gente entiende, que el portugués de Portugal, porque el portugués de Brasil tiene muchas contribuciones árabes, africanas y también indígenas. Lo que no pasa con el portugués de Portugal. Entonces, vuelve a la lengua mucho más dinámica y mucho más onda, más huevo, ¿no? El portugués de Portugal, que es el portugués ya según Rosa, esclerosado. Y ahora no sé cómo va a quedar, porque en Brasil lograron hacer algo terrible, que es unificar las lenguas portuguesas, para que la gente hable siempre un idioma solo, el idioma que las autoridades imponen. Entonces el portugués salvaje va un poco en contra, nunca se va a unificar. La gramatificación significaría la muerte, ¿no? Es bueno que no tenga gramática, que esté siempre en estado salvaje. Y salvaje, ¿por qué? Ahí volvemos al Levi-Strauss, ¿no? El pensamiento salvaje no es inferior ni superior al pensamiento científico. Lo que pasa es que el pensamiento salvaje simplemente no fue domesticado. Eso es la idea straussiana básica, ¿no? Del pensamiento salvaje. Yo creo que eso apunta a Roa también, cuando quiere escuchar a los salvajes, y también la sintaxis del guaraní está oculta en el español. El español de Roa no es un español de España ni de Argentina, un poco de Argentina, porque yo le suprimo una novela argentina, fue escrita en Buenos Aires, ¿no? Nosotros jugamos allá en Paraguay y decimos, no, la mejor novela argentina de Paraguay es Yo el Supremo, pero la mejor novela paraguaya de Argentina es Yo el Supremo, ¿no? Rompe con esas fronteras, la propia equivocación y todo eso, ¿no? Y me parece que conviene recordar lo que vos dijiste al principio. No existe una manera de hablar una lengua que sea superior a la otra. No hay una variedad superior a la otra. Eso es una falacia. Es una falacia que se ha construido desde distintos lugares. El primero y el más clásico y el más tremendo es el lugar de la metrópoli colonial, digamos, que proyectó tuvo la posibilidad de minorizar toda la variedad que fuera diferente de eso. Entonces hay también muchas veces el gesto complementario, y eso en Paraguay creo de cambiar la superioridad, es decir, hablar la superioridad. Eso en Paraguay creo que pasa desde la colonia, porque en Paraguay surge el amor del español y de la India. La gente, yo creo que nadie puede hacer amor por nadie sin tener un poquito de amor, ¿no? Y los primeros paraguayos, digamos, surgen de ese amor entre el colonizador Irala y sus 80 gigis, porque el que tenía 80 gigis el que tenía menos mujer ahí en esa época. Y los caciques trataban de entregar a sus hijas, a sus nietas, para conseguir el apoyo del combate a las tribus enemigas. Pero en un momento el español rechaza ese parentesco, no asume, lo deja al costado, y de ahí viene ese prejuicio. Cuando el propio padre español niega la madre, y el hijo empieza a negar la lengua, ¿no? Y después eso se transpone hasta el presente. De cierta manera, hay mucha gente con vergüenza, ¿no? de creencia. Creo que se debe ese juicio, todas esas cuestiones de lengua superior y inferior, no hablen guaraní, no seas guarango, no sé si te dicen acá eso, ¿no? No seas guarango, ¿no? En fin. No, yo quería decir que el portuñol está documentado literariamente desde hace mucho tiempo, ¿no? El primer testimonio que tenemos de portuñol en la literatura argentina es de una obra de teatro que se llamaba El amor de la estanciera, del año 1787.
ahí en un momento se presenta un personaje, querés leerlo vos que lo vas a leer mejor que yo, y se presenta con estas palabras. Deus sea con você, Senhor Câncio Garramunho, eu sou Marcos Figueira, o homem que no refunfunho, eu quisiera que você me tomasse por su erno, que a fé que lhe servirei em verano e em inverno, você queire ser mi sogro, casarei com sua filha, e lhe darei muitas coisas y una polera amarilla. Bueno, pero esto más tiene que ver con el gallego, con el, digamos, parece, los ¿no? cantares galaicos portugueses del siglo XI y el siglo XIII, ¿no? Parece eso. Donde se empieza a formar el portuñol, ¿no? Sí. El lusitanico, el latín degenerado y el galaico trovadoresco es más o menos el proto-portuñol, yo te digo, ¿no? Está muy bien. Pero luego tengo otro testimonio de una revista que salía en Montevideo llamada El Fogón, del año 1900. Es un poema que tiene 9 estrofas, escrito en Paysandú, supuestamente, es anónimo. Transcribimos una estrofa acá, o sea, para que se vea el contacto de fronteras entre el sur de Brasil y el norte de Uruguay, en este caso. El otro día estaba investigando y supe que el término portuñol surge en la burguesía urbana uruguaya, inspirado en Frank Gleis, creo que hablaba francés por inglés, ¿no? Y ellos son los que primero empiezan a usar el término portuñol. Y recientemente descubrí también que los terreros de Macumba, en Brasil, los gitanos hablan portuñol. Bajan los espíritus y empiezan a hablar portuñol. Eso fue lo más novedoso que descubrí sobre el portuñol, que acá los espíritus hablan portuñol. ¿No? Qué raro, ¿no? Ojalá me regalen el Nobel para repartir con mis editores y hacernos buenos viajes, venir a vivir un tiempo en Curepilandia, como le decimos afectuosamente, en Paraguay, en Argentina, ¿no? Explícanos eso, ¿por qué? ¿De dónde viene que lo llamen Curepi? El paraguayo tiene una relación de amor y odio con el argentino. Lo admira mucho, ¿no? Tiene una indicación venerable, más que a Brasil, pero tiene un odio mortal. Es una relación muy esquiza, no logra entender, no le gusta la forma como hablan los argentinos, llueve, esos tonos curepí que le dicen allá, ¿no? Pero explícanos algo de la palabra, ¿por qué no Pero, dicen ¿por qué curepí? viene curepí? Curé quiere decir chancho, pi quiere decir piel de chancho. ¿Por qué? Porque en la guerra de la Triple Alianza los argentinos tenían botas que venían hasta la rodilla hechas de cuero de chancho. Entonces ahí vienen los cuero de chancho, los curepí, los que tienen la bota. Y ese es el término que surgió en la guerra de la Triple Alianza. Y hay un diario paraguayo muy simpático que se llama El Popular, que le gustaba mucho a Robato, ¿eh? Le damos otro homenaje a Roba, que curtía más El Popular que la ABC Color y Noticias. En los diarios, cuando había Roba, que usa el lenguaje culto, sofisticado, los intelectuales paraguayos, el diario Patria, que es el Partido Colorado, ¿no? Entonces El Popular mezcla guaraní castellano, habla en Yopará, que para mí es otra obra de arte. Y para mí una obra de arte, el Yopará también es una obra de arte. Y lo tengo que hablar a la gente. Por eso yo digo que todo paraguayo es un poeta en potencial. Malo o bueno no importa, todos son poetas, todos tienen una habla muy poética. Es como si los paraguayos nunca hubieran conocido el lenguaje poético. ¿Por qué? Porque solo utilizaron toda su vida un lenguaje poético. Bueno, y yo traje un poeta paraguayo también, Oscar Fariña, con su libro El Guacho Martín Fierro, ¿no? Es una reescritura de Martín Fierro, pero no usa guaraní, sino que usa lunfardismos actuales de lo que se suele llamar el lenguaje villero, tumbero, ¿no? Solo les voy a leer 2 o 3 estrofitas para que pesquen un poco lo que el tipo hace. Es un gran trabajo porque toma como eje el Martín Fierro con bastante rigor, pero por supuesto las aventuras de este guacho Martín Fierro suceden en la villa, a la salida de la cancha, naturalmente en esos escenarios, ¿no? El tipo dice: acá me pongo a cantar al compás de la villera, que el guacho que lo desvela una pena extraordinaria
cual camuca solitaria con la cumbia se consuela. Pido a los porros del chelo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me deliren la memoria que esta va con sentimiento. Vengan porros milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me anuda y se me nubla la vista, pido a mí, Dios, escrito D, el número 10 y una S, que me asista en esta ocasión conchuda. Bueno, lo que digo es que el tipo hace un trabajo muy impresionante con el lunfardo actual, como yo me dedico a esa pavadita del lunfardo, a mí me interesa sobremanera este tipo de obras, ¿no? Pero escuchando a Douglas, claro, él dice laburo, le pone un libro de los chongos, que le quiero preguntar de dónde cree que viene la palabra chongo, y otra palabra más, o sea, y curtir, dice Rúa Bastos curtía tal libro. Bueno, el curtir viene en Facebook, Claro. se dice curtir, acá me gusta, ¿no? Sí. ¿No? Sí, es un brasileñismo. Yo hasta me gustaba, Claro. ¿no? Es un brasileñismo que también es un porteñismo. Y chongo tiene un intelectual argentino que se llama Sebrelli. Sí. Sebrelli creo que tiene todo un tratado sobre la palabra chongo, ¿no? Y yo lo menciono en mi blog, en algún momento lo menciono. Pero él nos puede responder eso, ¿no? ¿De dónde viene la palabra chongo? Yo creo que es de acá, de la zona del Río de la Plata. Con urbano, dice. Sí, pero lunfardo no. bueno, para mí es un lunfardo. Sí, claramente. Sí. Bueno, ahora hay esa versión que proviene del lunfardo, ¿no? No sabría decirlo bien. Sí, lo que pasa es que Sebrelli hace nacer la palabra en la década del 40 y él asocia la palabra chongo a la llegada de las migraciones internas a raíz del peronismo y de la industrialización en el conurbano. Pero la palabra se usaba en Buenos Aires mucho antes, porque hay un relato de Soy Sarrelli, el gran periodista primero, pero también novelista, ¿no? Juan José de Soy Sarrelli, de 1912, en el que usa la palabra chongo con el sentido de obrero, ¿no? Ya cuando dice Sebrelli que en los 40 no quiere decir solamente obrero, quiere decir un muchacho provinciano, o un cabecita negra, digamos, entre comillas, del que se podía servir un señor mayor que fuera gay para sus necesidades sexuales, ¿no? Todavía en la década del 40 y del 50 es una palabra que no se usa demasiado, pero cuando se crea la Academia Porteña del Lunfardo en 1962, curiosamente hay un intercambio de comunicaciones académicas, son 4 o 5, en la década del 60, hablando sobre el origen de la palabra chongo, que no llegan a nada y no logran este dato que yo encontré de casualidad, que Soy Sarrelli usa la palabra ya en 1902. Mira, en Paraguay la palabra chongo tiene dos connotaciones. Se usa para los heterosexuales, ¿no? La mujer que tiene un chongo, o sea, es un amante, Sí. ¿no? Le mantiene. El chongo es siempre un mantenido, ¿no? Tanto por la mujer o por el hombre, ¿no? Y en el caso de este texto, de este libro, Los chongos de Robasto, hay un diálogo en Paraguay que es más terrible que es popular, que se llama Aquí. Es un diálogo, nunca vi un diálogo tan terrible, horrendo, Amarillista. peor. Pasan noticias de asesinatos con fotos de los cadáveres que se murieron la semana y un montón de servicios de prostituta al lado. Las minas así en bola, de 4, esa misma toda, ¿no? Y al final de esa página, la penúltima página, hay una sesión que se llama El Chongo de la Semana. Y en esa sesión está siempre un obrero, creo que roban fotos por ahí de revistas gay, ¿no? No sé dónde, ¿no? Y está el chongo ahí en bikini, en azúcar, Sí. en tanga. Y está ahí toda la semana el chongo de la semana. Entonces este amigo Cristino Bogado, que para mí es el gran escritor paraguayo contemporáneo, Cristino Bogado, decidió hacer un cuento llamado El Chongo de Robasto. ¿Quién va a ocupar el lugar de Robo en la literatura paraguaya?
¿no? Y hace toda una historia, ¿no? Y en base a esa anécdota, ¿no? Y que cayó muy mal en Paraguay, por un lado, ¿no? Pero acabo de encontrar al hijo de Roa Bastos que está acá en la otra sala, acá Martín Fierro, cubriendo el homenaje a su padre, Carlos Roa, ¿no? Y justo hablábamos de eso, le pregunté, ¿estás enojado conmigo por los chongos de Roa Bastos? No, me dijo, para nada, ¿no? A mi papá le gustaría mucho eso, ¿no? Un homenaje que no sea voluntario, que no sea cómico, que no sea muy oficialesco, ¿no? Entonces, es el sentido, ¿no? Humorístico, más bien, de poner un poco de onda en la literatura paraguaya y usar la figura de Roa para proyectar el libro. Entonces, los antologadores, Dinucci, Nicolás Recuardo y Alfredo Grieco, decidieron utilizar el título del cuento de Cristino, que es muy fuerte, ¿no? Para la antología de la narrativa contemporánea, que fue muy atacada, y el logro que me critica dice que se trata de más un caso de babosismo literario. No lo voy a nombrar, y estaba muy enojado el otro día porque pidió plata Cartes, no consiguió. Cartes el capo máximo del Partido Colorado en Paraguay, pero sí, Paraguay, ¿no? Un chico trotskista, no, me parece muy... Bueno, no le hago caso, pero lo logro, ¿no? Que diga lo que quiere, que cante como le parezca mejor. Tengo una pregunta para Federico. No, sobre el tema de tu novela, me quedé pensando, si vos, ¿qué tipo de investigación, entre comillas, de campo hiciste con el chino para poder reproducir esa sintaxis? ¿O simplemente es tu oído, tus años de conversación con los supermercadistas chinos? Lo que me cuentes un poco eso, me quedé pensando en ese tema. Está la película Un cuento chino también, Sergio David, me pareció muy especial. Yo después de esa novela que se llama Miguel, que era la novela, yo me curé de espanto y ya no investigo tanto nada de lo que escribo. Prefiero no investigar. Por ejemplo, te voy a dar un caso de esa novela. Esa novela transcurre la mitad en Suzhou, que es una ciudad china, que yo conozco porque cuando gané el premio Clarín, con esa plata nos fuimos con mi hijo a conocer China, que era lo que más queríamos en la vida, y conozco esa ciudad. Y yo vivo en Constitución, que en tren estoy a 10 minutos de Gleu, y la otra parte de la novela transcurría en Gleu. Yo no conozco Gleu. Y entonces cuando había empezado a escribir la novela, digo, ¿hago voy o no voy? Y entonces decidí no ir por una cuestión borgiana, que la anécdota esa famosa de Borges, que se niega a darle la firma para una beca a un muchacho que se acerca a la casa, porque el chico le dice, necesito esto para poder ir a San Francisco. Entonces le dice, sí, siéntate que yo te firmo. Y cuando se está sentando, le dice, ¿para qué quieres ir a San Francisco? Le dice, porque quiero escribir una novela de San Francisco. Entonces Borges no se la firma y le dice, si tú necesitas ir a San Francisco para escribir una novela sobre ahí, no eres novelista. Y yo eso lo tengo muy presente y eso de forma... Yo sí sé cosas del chino por mi interés por los chinos. Yo he leído muchas cosas chinas. Pero bueno, es muy fácil, o fue muy fácil y muy divertido intentar describir una gramática china sin saber muy bien lo que es. Porque en realidad, como son imaginarios, supongo que todos tenemos como un imaginario de lo chino, incluso de la gramática, y que bueno, que uno puede jugar y divertirse con eso, sabiendo que hay muy poca gente que sepa realmente escribir chino como para manejar una gramática del ideograma, ¿no? Que es una gramática. Entonces no, más que remediar una gramática, lo que hago es jugar con algunas cosas que sé del idioma chino. Y me interesa mucho, hablando de eso, que sería mucho ver
próxima novela, se publique la novela con la lengua del transexual y del travesti, que nosotros ya estamos viendo, tiene rasgos fonéticos propios, como por ejemplo el adelantamiento de la articulación de muchos sonidos fricativos, característiicos, que la sibilante transexual es un tipo de S, que también cuestiones morfológicas, todo eso me interesaría mucho verlo y seguramente lo tuviste presente. Lo único que hice fue, yo conocí, la novela creo que va a salir si finalmente cumple la palabra. Yo acabo de volver de España, estuve para San Jordi y en la fiesta del libro de Barcelona, la fiesta nacional. Entonces ahí me aseguraron que sí, que la van a hacer. Pero que igual le costó bastante leerla. Y creo que le gané la poesía en un momento porque la editora me dice, yo no le veo la necesidad de esto porque finalmente yo tenía que estar traduciendo todo el tiempo lo que leí. Y yo dije, bueno, ese es el origen de mi escritura. Yo quiero que uno traduzca su propia lengua. En realidad es un juego. Yo conocí el año pasado cuando fui a España, a Madrid, a presentar a Los Santos justamente, a un trans, a una trans, soy muy incorrecto, a una trans. Yo había ido a pasar el fin de semana con una pareja de amigos a la montaña, entonces cuando volvemos, estamos comiendo, me dice, hay una amiga nuestra, Elena, que te quiere conocer, porque le llegó a Los Santos. Entonces, como me conocen los dos, sobre todo ella, que me conoce más, me dice, pero por favor, no diga ninguna barbaridad, tratando como si fuera una mujer. Entonces digo, bueno, soy medio salvaje, pero no tanto. Sin embargo, cuando teníamos que ir a pegarnos a un parque afuera de Madrid, esta trans era una señora muy rica, es la CEO de una empresa francesa muy importante en España, ¿no? Para España. Entonces estaciona un auto de esos que no existen en la realidad. Se baja un gordito pelado. Y ese era Elena. Y bueno, eso la poner a las 4 de la tarde. A las 10 ya era muy íntimo amigo con Elena. Entonces pude empezar a hablar de cosas que me interesaban. Y entonces en un momento dado, porque ella hablaba muy bien el género, hablaba con una mujer perfectamente. Y me había estado contando lo dolorosa del postoperatorio de la operación. Que es tremendo. Ella había tenido problemas de inflamación, cosas horribles. Y entonces le digo, ¿pero por qué? Porque estaba pelada, no tenía casi tetas. Entonces me dijo que después de la operación no quería pegarse en la teta, que había tomado hormonas, que le dieron hormonas, y que se había murido toda digamos, no sé, el maquillaje y las cosas. Y ella, le pregunto, así como está, no va a enganchar a nadie. Claro. Entonces me dijo una cosa hermosísima que creo que es el origen de la novela. Me dijo, yo no quiero enganchar a nadie, yo no soy mujer para enganchar a nadie, yo me quería ver mujer. Y me pareció una cosa profundísima de este momento del mundo sexual, ¿no? De hecho, él seguía viviendo con su ex mujer en la misma casa. No era como... bueno, creo que ahí estuvo el origen. Y el juego más que nada eso. Él en un momento me dijo, a mí me costó tanto aprender algo genérico, hablar con una mujer, casi tanto como el postoperatorio. Y entonces, bueno, el juego es básicamente con no hay más que eso, no hay otra cosa. Ya con eso es mucho. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que sí. Bueno, pero me imagino que se acostumbra, ¿no? El lector. Pasan 5 páginas, 10 páginas. Bueno, me pasaron dos. Yo siempre, cuando en una novela, tengo 5 o 6 personas que siempre tengo que hablar de el año.
esta vez me pasó que algunos se enamoraban y después me decían, porque la mitad de la novela cambia un poco, ya no se lo que tanto por la novela. Entonces, bueno, algunos se quejaban de que querían seguido. Y bueno, y hay otros que no, que normalmente que no lo pueden leer. Bueno, el mismo Herralde, cuando yo no la pude leer. La tercera página se la dio a este y le dijo, arrancate vos, yo creo que esto no lo voy a leer. Pero bueno, Herralde está grande y aparentemente no tiene tanto poder como antes. Entonces, me han dicho que sí, claro. Bien. No sé si no nos queda mucho tiempo, pero nos gustaría ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. Si hay momento ahora. Si no. Yo, bueno, un comentario relacionado. No, si todos veían esta cuestión política que mencionaba Douglas de hacer estos digamos, juegos de lenguaje o mezclas o usos indebidos de la lengua, porque hay casos interesantes, por ejemplo, también en México, de autores que han hecho, bueno, que han tenido con experiencias similares. No sé si conocen a Daniel Sada, que es un autor que vivía en una ciudad del norte de México y creció leyendo en la biblioteca pública solo poesía del Siglo de Oro, y después se dio cuenta que la métrica funcionaba bien porque el corrido norteño, que ahora es más conocido el narcocorrido de la música mexicana, bueno, el octasílabo le funcionaba, y entonces se da cuenta que hay un poco un habla medio de octosílabo en el norte, en esa zona del norte de México, y empieza a escribir prosa con métrica. Uno la puede ir midiendo, aunque no sé. Pero lo que decía es que al final es como que cada uno encuentra su idioma. Bueno, el nombre de la mesa tiene que ver con eso, la lengua, o lo que otros autores han llamado lengua privada, que no siempre tiene que ver con este uso. O el sentido que le da Deleuze en el libro sobre Kafka, con la literatura menor, que es usar la lengua de una manera, digamos, no sé si declinada o cómo llamarlo, pero no sé si todos ven ese sentido político de no utilizar la lengua, que acá Sayer también lo decía, que la prosa es instrumento de Estado, decía, ¿no? Quiere decir que no ha sido casual que los gobiernos hayan tenido este empeño en que se utilice el idioma de una manera y prohibir las hablas indígenas o otras maneras de hablar el idioma fuera de la gramática. Sí, el museo, hay un manual, hay una publicación del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires de 1956, prohibiendo el uso del mitad del siglo XX, ¿no? Reproduciendo el viejo dogma de Andrés Bello acerca del museo como de aberración. Sí, claro. Yo creo que efectivamente siempre hay cualquier uso, entre comillas, indebido de la lengua es una rebelión contra la propia lengua, ¿no? Y esa rebelión es un síntoma o es una metáfora de la rebelión contra condiciones sociales, estructurales, económicas, políticas. De todas maneras, yo creo que hay dos tipos de uso, ¿no? Los escritores vanguardistas se la piensan mejor, por decir así, lo tienen más claro, conscientemente están haciendo esa rebelión. Es además parte de una búsqueda estética que finalmente deriva en una búsqueda ética. Pero el pueblo, que como dice el lema de la Academia Porteña del Lunfardo, el pueblo agranda el idioma, el pueblo usa estas palabras por un inconformismo inconsciente, diría yo, ¿no? O más o menos inconsciente. Más o menos, porque ellos saben que no se dice afanar y que se dice robar, pero prefieren afanar.
Así que sí, claramente, cualquier uso de la lengua en el sentido de sacarla del eje de lo canónico es un uso político, sí. Ninguna de esas cosas no, digo que ningún escritor que trabaje a partir de un cuidado específico para la lengua lo hace ingenuamente. Hay detrás de eso no son características estadísticas y no sé la palabra muy fuerte, pero revolucionaria, igual la palabra para la época. Bueno, quería agradecer a los miembros de la mesa y al público con este día. ¿Con qué necesidad? A estas horas, domingo, así que muchas gracias.